El día era tan sofocante que las mujeres preferían no llevar tacones por miedo a que se atascaran en el asfalto reblandecido. Los ciudadanos buscaban el frescor bajo los árboles y las marquesinas de las paradas de autobús, disfrutando de las tiendas con aire acondicionado. En una de las notarías más destacadas de la ciudad, el calor se dejó sentir con especial intensidad. Aunque la oficina disponía de potentes aparatos de aire acondicionado, la intensidad de las emociones de los participantes creó una atmósfera sofocante. Más de 10 personas estaban reunidas en una pequeña sala, todas ellas esperando con impaciencia el anuncio del testamento. Mientras esperaban, los participantes intercambiaban miradas, tosían nerviosamente y se lanzaban miradas ansiosas. Algunos de ellos se reunían por primera vez, y los que se conocían hablaban en voz baja. De repente, un hombre corpulento, que se secaba el sudor de la frente con un pañuelo, gritó a un anciano con gorra: ¿qué sabe del difunto? A lo que el anciano respondió: era un hombre maravilloso. Mi madre cuidó de él cuando era niño, pues era hermanastra de su madre. El hombre replicó enfadado: aunque soy primo de su prima, también soy miembro de la familia. Nos hemos visto varias veces con Mateo y nos llevamos muy bien. Esto desencadenó una acalorada discusión en la que cada uno trató de gritar por encima del otro, enumerando sus conexiones con el fallecido y haciendo hincapié en los lazos familiares. La sala parecía una colmena de abejas, aunque el tono era más parecido al de perros peleándose por un hueso. En medio de la discusión, entró en la sala un caballero alto con un traje caro. Su aspecto llamó la atención y por un momento se hizo el silencio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de lío? Gruñó. Exijo que todo el mundo se calme inmediatamente. Algunos se callaron, pero otros, espoleados por la ira, siguieron gritando insultos. Una señora, especialmente indignada, pronunció: ninguno de vosotros estaba cerca de Mateo cuando vivía, pero en cuanto os habéis enterado del testamento, habéis aparecido todos. El hombre que entró resultó ser un notario y la interrumpió con irritación: tendré que aplazar la lectura del testamento. Su voz severa y su amenaza de aplazar la lectura del testamento finalmente surtieron efecto. Se hizo el silencio en la sala, aunque los presentes seguían mirándose con enfado. Casi todos los que habían acudido aquel día esperaban que el testamento versara sobre ellos. Sin embargo, había una mujer que había permanecido en silencio al margen todo este tiempo. Era la esposa legal del difunto y sabía que no debía esperar ninguna recompensa especial de él ni en vida ni después de su muerte. Había esperado amor y atenciones cuando le conoció en su juventud, pero con los años se había arrepentido del matrimonio más de una vez. Al principio de su relación todo parecía espléndido, y en ello contó con la ayuda de la señora López, la directora del orfanato donde Clara se crió desde los 3 años. Clara era la favorita de todos, desde las niñeras hasta la directora. La señora López decía en cada reunión: «Qué guapa vas a ser. Espero que haya un príncipe para una princesa así». La niña se avergonzaba y contestaba: «Señora López, ¿para qué necesito un príncipe? Solo me casaré por amor». Un día, caminando por el pasillo de la administración, Clara tropezó con un hombre alto. A ella se le cayó una pila de carpetas y él la ayudó a recogerlas. Al entregarle la última, sonrió deslumbrante: «Estoy dispuesto a acompañar a semejante belleza para que no vuelva a tropezar. Me llamo Mateo Anderson». Clara, que no tenía experiencia con los hombres, se sobresaltó, recogió sus carpetas y se marchó rápidamente. Se sorprendió al verle a la entrada del ayuntamiento con un enorme ramo de flores. «Te fuiste tan rápido que pensé en esperarte», dijo Mateo. «Vamos a dar un paseo». Dieron un largo paseo por el parque, comiendo helado y hablando. Mateo resultó ser un gran conversador y Clara se sintió a gusto con él. Era 20 años mayor que ella, pero eso no importaba. Mateo era una personalidad muy conocida en la ciudad y dirigía una empresa de construcción. Después del paseo, acompañó a Clara a casa y le preguntó: «Clara, ¿te volveré a ver? No quiero separarme de ti.
Prométeme que mañana me dejarás recogerte en el trabajo. Aquella noche, a la muchacha le costó conciliar el sueño, pues solo pensaba en su nuevo conocido. No se daba cuenta de que se había enamorado y lamentaba no poder retroceder en el tiempo para conocer a Mateo lo antes posible. A partir de ese momento, Mateo empezó a quedar con Clara todos los días después del trabajo en su lujoso coche, lo que provocó murmullos de desaprobación entre sus compañeros. Nadie podía creer que una chica pobre de un orfanato, que vivía en una pequeña habitación a las afueras de la ciudad, hubiera iniciado una relación con un hombre rico por puro amor. La gente discutía los motivos ocultos de Clara, acusándola de aprovecharse de Mateo, pero no se daban cuenta de que Clara no podía pasar un día sin verle. Estaba dispuesta a pasarse el día escuchándole, aspirando su perfume caro y sintiendo el tacto de sus manos. Un mes después del comienzo de su relación, Clara visitó la casa de campo de Mateo. Las habitaciones eran luminosas y acogedoras, con grandes ventanales. Mirando a su alrededor, Clara no pudo evitar pensar en la cantidad de tiempo que llevaba limpiarlas. Desgraciadamente, no tardó en darse cuenta de que aquello se convertiría en su preocupación, y no pasó mucho tiempo después de su boda. Un par de semanas después de la boda, Mateo abrazó a su joven esposa y le dijo: «Cariño, he estado pensando, ¿para qué necesitamos un extraño en casa? Es un gasto innecesario. Eres joven y estás llena de energía, sobre todo porque ahora no trabajas. Creo que puedes encargarte de todo tú sola». Cegada por el amor a su marido, Clara no pensó en el hecho de que Mateo se había casado con ella con otros fines que el amor. La verdad era que necesitaba una compañera joven y guapa para elevar su estatus en la sociedad. Mientras que antes de la boda Mateo se había mostrado atento con ella, regalándole flores y obsequios, después de la boda se convirtió en una mera tapadera de su exitosa vida, además de ama de llaves y cocinera. Cuando, un año después de la boda, Clara se atrevió a decírselo, Mateo le contestó: «¿Qué más quieres? Tienes una casa preciosa, un marido famoso y toda la ropa que puedas soñar. Si eso no te gusta, puedes irte», continuó Mateo, emborrachándose. «Me he casado 4 veces, y no será difícil encontrar una quinta esposa». Clara lloró toda aquella noche, pero intentó convencerse de que era el alcohol. Quería creer que todo iría bien entre ellos. Había momentos en que él se mostraba amable y cariñoso, y pasaban las veladas en el restaurante, disfrutando el uno del otro. En esos momentos, Clara estaba dispuesta a soportar su mal humor, achacándolo a su trabajo. En los primeros años de su matrimonio, ella esperaba darle un hijo, pero cuando Mateo admitió que no podían tener hijos, se sintió confusa. Él le dijo: «Lo siento, cariño, pero no pasa nada. Tenemos una familia, un hogar, la oportunidad de viajar. Y los hijos solo traen preocupaciones». Su marido parecía tan afectuoso y sincero que Clara se aferró a él, decidiendo que no había motivo para estar disgustada. Algunas personas vivían sin hijos y podían adoptar un niño de un orfanato. Sin embargo, con el tiempo, Mateo cambió y tener un hijo se hizo imposible. Empezaron a vivir como extraños bajo el mismo techo. Clara no sabía a dónde ir, porque en el primer año de matrimonio Mateo la convenció para que vendiera el piso que había recibido del Estado por ser huérfana e invirtiera el dinero en su negocio. A él no le importaba, la casa estaba limpia, la comida cocinada y su joven esposa cuidaba de él. La relación entre ellos como hombre y mujer quedó en nada. Mateo llegaba a menudo del trabajo, iba directamente a su despacho, se servía un whisky y se quedaba dormido en su mesa. Sus compañeros se dieron cuenta de que empezaba a beber a menudo, explicando que se debía al estrés del trabajo. Solo Clara sabía que sus problemas de salud se debían a su adicción al alcohol. Cada vez que ella le rogaba que dejara de beber, él le gritaba, menospreciándola y recordándole su dependencia de él: «¿Qué intentas decirme, mendiga? Alégrate de que aún no me haya divorciado de ti. Eres la esposa de un hombre honorable». La madre de Mateo apoyó su opinión. Visitaba a menudo a su hijo y empezó a echar barro sobre Clara. «¿Por qué asumiste esta pobreza?
Preguntaba a ella, secándose artísticamente una lágrima inexistente de la mejilla. Es una insípida. Mejor cásate con la hija de mi amigo, es de buena familia. Clara soportaba todo esto en silencio, fingiendo no darse cuenta de los insultos de su suegra. No tenía trabajo porque su marido insistía, y no le quedaban amigos ni parientes, así que tenía que escuchar discursos poco halagadores contra ella. Esto continuó hasta la muerte de Mateo. Incluso en la notaría, la malhumorada suegra seguía mirando a Clara como a una enemiga. La madre de Mateo era exactamente el tipo de señora gritona que habría preguntado por el grado de parentesco entre los presentes y desde luego no iba a hablar de su difunto hijo. No habría venido en absoluto, al darse cuenta de que era poco probable que su avaro marido le hubiera dejado nada. Había firmado un acuerdo prenupcial con Clara solo para asegurarse de que, en caso de muerte de él, ella no tendría ningún control sobre su dinero. Clara se sintió profundamente ofendida por estas acusaciones, pues no le había dado ninguna razón para pensar así, pero él le explicó bromeando que todos los ricos de su círculo hacían lo mismo. Clara había querido sinceramente a su marido cuando se casó con él, creyéndole más sabio para su edad y estando de acuerdo en todo. Las cavilaciones de Clara fueron interrumpidas por un siseo venenoso. Ni siquiera esperes que Mateo te haya dejado algo. Probablemente sabía que te casaste con él por dinero, así que se aseguró de que solo tuvieras lo que traías. Clara se volvió y replicó en voz baja pero tajante a su suegra, señora Anderson, debería darle vergüenza. Su único hijo ha muerto y usted está aquí montando un escándalo. No necesito nada más que un lugar donde vivir, y creo que puedo arreglármela sola. Al menos observa el decoro y guarda silencio en memoria de tu hijo. Clara no tenía ganas de pensar en el pasado. No quería hablar mal del difunto, solo deseaba que todo acabara pronto para no tener que volver a ver a esa gente. Finalmente, el notario, que había exigido silencio, comenzó a leer el testamento. Había tensión nerviosa en la oficina. El viejo de la gorra tosía en voz baja, el obeso se secaba el sudor de la frente, los demás estaban nerviosos. La primera en la lista de herederos, por supuesto, era la señora Anderson. Su hijo le había legado la mansión de campo donde Clara siguió viviendo después de su muerte. Además, Mateo dejó a su madre todos los bienes de lujo acumulados en su casa. De vez en cuando coleccionaba costosas antigüedades de considerable valor. La señora Anderson se volvió hacia Clara y le susurró enfadada, ¿has empaquetado tus cosas? No quiero ni tu espíritu en mi casa a partir de esta noche. Clara no contestó nada, se limitó a dar media vuelta y siguió escuchando el testamento. El notario iba anunciando los nombres de parientes lejanos, muchos de los cuales habían visto al difunto por última vez cuando era niño. Todos miraban con enfado a la joven viuda, a la que solo se anunciaba una pequeña parte de lo que el empresario poseía. No se sabía de dónde, pero todo el mundo sabía ya que el fallecido tenía sólidas cuentas bancarias e inversiones en activos. Como la pareja no tenía hijos, se suponía que estas cosas irían a Clara. Pero para sorpresa de todos, el notario anunció que la esposa del difunto recibiría una casita en un pueblo remoto a un par de horas en coche de la ciudad. Clara se sentó detrás de todos, confusa. Había esperado varias cosas de su tacaño marido, pero no había esperado esto. Clara conocía esta choza destartalada. Poco antes de morir, su marido llegó a casa borracho y empezó a fanfarronear, querida, hoy un hombre ha perdido contra mí en una partida de póker, y ya sabes que yo no perdono las deudas. Por eso me regalaron una casa en el campo. A juzgar por la foto, la casa hacía tiempo que estaba abandonada, pero era mejor que nada. Clara sabía que, además de su adicción al alcohol, su marido tenía otro mal hábito, jugaba a menudo a las cartas. Se daba cuenta de cuando perdía o ganaba. Si perdía, volvía enfadado y se iba directamente al bar sin ni siquiera quitarse los zapatos. En esos días, Clara intentaba retirarse a su dormitorio y evitarle, sabiendo que lo único que le esperaba era un escándalo. Si Mateo ganaba, gritaba desde el umbral de la puerta,
esposa, ya estoy en casa y tengo más hambre que un lobo. Tu hombre ha venido hoy con el botín. Uno de esos días mencionó una casa abandonada a las afueras de la ciudad, pero Clara no podía imaginar que eso era todo lo que su marido le dejaría al morir. La madre de Mateo fue la primera en entrar en razón. Se acercó a su nuera y le espetó enfadada: no pareces contenta. Agradece que Mateo te haya dejado al menos esto. ¿De verdad creías que podrías vivir feliz con los ahorros de Mateo? No, no funciona así. Mi hijo no es tonto, e hizo lo correcto. Has vivido lo suficiente como una dama. Vuelve a tu miserable mundo. Clara, que no quería oír más, salió corriendo al pasillo y se sentó en un banco, sollozando. Podía oír al obeso escandalizado que discutía con ella. ¿Qué esperaba? Se casan con hombres que valen para ser sus padres y creen que han cogido el pájaro de la felicidad por la cola. Que intente vivir sin Mateo. Apuesto a que ni siquiera podrá trabajar. Clara lloró aún más fuerte. Estaba amargada y resentida con su marido, con el que había vivido más de 10 años, 8 de los cuales habían sido un infierno. Mateo había decidido que su actitud y su amor solo eran dignos de una vieja choza en ruinas, aunque se daba cuenta de que, si pasaba algo, ella no tendría dónde vivir. Fue él quien la convenció de que vendiera su única casa e insistió en que dejara su trabajo. Esto la dejó sin fuente de ingresos y sin techo. Pero después de calmarse un poco, decidió olvidarlo todo como un mal sueño e intentar empezar su vida de nuevo. En primer lugar, se dio las gracias por su previsión, ya que había conseguido ahorrar algo de dinero de lo que le había dado su marido. Era como si hubiera tenido la premonición de que tendría que depender de sí misma. Desde hacía 5 años, Clara ahorraba un poco cada vez. Con el dinero alquiló un pequeño piso de una habitación en las afueras de la ciudad y empezó a buscar trabajo. Con su escasa experiencia y educación era difícil encontrar algo decente, y entonces se acordó del orfanato. Fue allí con esperanza y nunca se sintió decepcionada. El orfanato ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años, los locales se han renovado y todo se ha vuelto acogedor. Gran parte del personal sigue siendo el mismo y al principio no reconocen a la mujer bien peinada que una vez fue su pupila. Clara encontró a la directora en su despacho. La señora López estaba ocupada escudriñando el texto en el ordenador. La directora se quitó las gafas y exclamó feliz: «Oh, ha llegado mi Clara. No te esperaba. Pensé que tal vez tenías hijos y no podías visitarnos. Pasa, siéntate. Dime, ¿cómo estás? ¿Cuántos hijos tienes y cómo está tu marido? He oído que te casaste bien. Estás igual que en la foto». Clara contó su historia y lloró al final. La señora López le acarició la cabeza, como había hecho cuando era niña, y susurró: «Ay, mi niña, ¿por qué te han castigado así? Es verdad lo que dicen, hasta en la jaula de oro hay amargura». Luego, de repente, le sugirió a Clara: «¿Sabes qué, Clara? Ven a trabajar para nosotros. Por ahora puedes trabajar de niñera en el grupo de los más pequeños, y luego te daré una recomendación para que estudies para cuidadora de niños. Tenemos una habitación para el personal, podrás quedarte con todo, aunque la paga es pequeña». Al día siguiente Clara empezó a trabajar. Estaba contenta de cuidar a los niños, y todos los bebés menores de 3 años le cayeron bien desde el primer minuto, como si hubieran encontrado a su madre. La señora López convenció a Clara para que se trasladara al orfanato. Le dieron una bonita habitación en el primer piso, recién reformada y amueblada. Tenía todo lo que necesitaba: un amplio armario con espejo, una cama, un par de sillas, una mesa y un televisor nuevo colgado de la pared. No eran los lujosos aposentos de su exmarido, sino un lugar tranquilo y apacible donde Clara podía estar a solas con sus pensamientos. Intentaba pasar el mayor tiempo posible en el trabajo y solo volvía a su habitación por la noche. Clara empezó a distanciarse de los acontecimientos del pasado y cada vez recordaba menos su vida anterior.
Pensó en la casa que había heredado en medio de la nada y se planteó renunciar a su escasa herencia. Pero afortunadamente se lo comentó a la señora López y la sabia mujer exclamó: ¿En qué piensas, Clara? No deja de ser una propiedad. Debes ir y ver por ti misma qué clase de casa es. A lo mejor no está tan mal como crees. Siempre puedes venderla si no quieres vivir allí. No digas que no. Mañana, niña, tienes el día libre, ve a ver lo que has heredado y luego decide qué hacer con ello. A la mañana siguiente, Clara tomó el primer autobús hacia el pueblo. No esperaba que aquel lugar, a solo 2 horas de la ciudad, estuviera tan desierto. Las carreteras estaban en pésimo estado y parecía imposible circular por ellas. La mayoría de las casas del pueblo estaban abandonadas y solo 10 parecían habitadas. Pero Clara no vio ni un solo habitante. La casa era la segunda desde el final del pueblo y tenía un aspecto ruinoso y poco acogedor. Una valla destartalada apenas cerraba la propiedad y parecía que se iba a derrumbar en cuanto ella abriera la puerta. Sorprendentemente, no fue así. Clara entró tímidamente en el terreno y empezó a echar un vistazo a la casa, aunque era difícil llamarla casa. La estructura, descolorida y gris, parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento, y las ventanas estaban tapiadas con madera sin forma, algunos cristales rotos. Sobre la entrada, en lugar del marco de la ventana, había un enorme agujero y, cuando Clara se acercó, una bandada de cuervos negros salió volando y graznando ruidosamente. Asustada, Clara dio un paso atrás, pero decidió echar un vistazo al interior de la estructura y sacó la llave que le había dado el notario. La puerta parecía haber sido atacada con un cuchillo, tenía muchas marcas. No tenía picaporte, pero Clara giró la llave en el ojo de la cerradura y abrió con dificultad. El interior de la cabaña no era mejor que el exterior. El pasillo estaba atestado de trastos que Clara tenía que pisar con remilgo para llegar al salón. Los 3 dormitorios de la casa eran similares entre sí, con papel pintado descolorido y horriblemente sucio. La mayoría de los muebles estaban rotos, dando la impresión de que aquí había habido una terrible pelea o la casa había sido saqueada. Botellas vacías y vajillas rotas salpicaban el sucio suelo. Clara quería darse la vuelta y salir corriendo. Pero le llamó la atención una pequeña puerta en el suelo, justo en medio de una de las habitaciones. Tras dudar un momento, Clara decidió comprobar qué podía haber dentro. Sorprendentemente, la puerta de madera cedió con facilidad y Clara vio una escalera que conducía al sótano. Su imaginación le hizo imaginarse el tesoro escondido en el sótano y pensó que bajar las escaleras podría revelarle algún misterio o acertijo. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando descubrió que el sótano estaba tan sucio y maloliente como el resto de la casa. Todo lo que Clara encontró en el sótano fue un montón de trastos y trapos. Enfadada y decepcionada, estaba a punto de marcharse cuando vio una cama improvisada, hecha de contrachapado y madera, en un rincón alejado y oscuro. Junto a la cama había una silla con una pata rota y una mesilla de noche con el único cajón intacto. La curiosidad se apoderó de Clara, que se acercó a la cama. El colchón sucio y la manta arrugada demostraban que alguien había vivido aquí recientemente. Con un sentimiento de asco, empezó a rebuscar en el contenido de la habitación, recogiendo y sacudiendo cada trapo, con la esperanza de encontrar algo, aunque no estaba segura de qué. De repente, vio algo escrito en el borde de uno de los trapos. La nota era de alguien que intentaba decirle que estaban retenidos contra su voluntad y le pedía que llamara a un número de teléfono determinado. De vuelta a la ciudad, Clara marcó inmediatamente el número. Al otro lado de la línea, una mujer rompe a llorar al oír el motivo de la llamada. Clara se asustó y no supo qué hacer, pero pronto una voz masculina y temblorosa contestó al teléfono: «Por favor, dígame dónde está esta casa. Iré a buscarla enseguida. Mi hijo desapareció hace 6 meses y probablemente sea allí donde lo tienen los secuestradores». Solo 1 hora después, un coche caro se detuvo a las puertas del orfanato, y el hombre que salió de él se presentó como el señor García.
Durante el trayecto, le dijo a Clara que su único hijo era la fuente de su felicidad y orgullo. A sus 30 años, Fernando había conseguido muchas cosas y disfrutaba ayudando a su padre en el negocio. Pero un día no volvió de su entrenamiento semanal de tenis. El señor García continuó con voz temblorosa, no estaba allí ni por la tarde ni a la mañana siguiente. Su teléfono estaba apagado. Todo lo que sabemos es que salió del club deportivo, subió a su coche y se fue a casa. Tras un momento de silencio, el señor García tomó un sorbo de agua y continuó, hice todo lo que pude y fui a todas partes para encontrar a mi hijo. Utilicé mi servicio de seguridad y contraté detectives, pero nadie pudo encontrar a mi hijo. En el lugar donde tenían retenido a Fernando, el señor García registró cada centímetro de la destartalada vivienda, sin importarle ensuciar su caro traje. Sentado en una cama del sótano, rompió a llorar y susurró, «Hijo mío, ¿cómo has podido vivir aquí? ¿Qué te han hecho esos canallas?» Al cabo de un rato se volvió hacia Clara y le preguntó, «¿Cómo has acabado en esta casa? ¿Quién vivía aquí antes?» Ella le contó brevemente cómo había llegado a ser la dueña de la casa. En la oscuridad no podía ver la cara del hombre, pero se dio cuenta de que cada detalle era importante para él. Al terminar su relato, añadió en voz baja, «Pero todo esto sucedió antes de que Mateo consiguiera esta casa. No creo que él supiera lo que pasó aquí. Mi marido era demasiado perezoso para escudriñar cada rincón de este edificio. Dijo que solo lo vio una vez de lejos, cuando vino a ver si cubría una deuda por una partida de cartas perdida». De vuelta en la ciudad, el señor García pidió a Clara las escrituras de la casa para averiguar el anterior propietario. Inmediatamente llamó por teléfono y le dictó la información. 5 minutos más tarde recibió una llamada de vuelta, escuchó atentamente y le dio las gracias. Luego, volviéndose hacia Clara, le dijo, «Ahora todo tiene sentido para mí. Conozco muy bien al dueño de esta chabola. Es amigo de un antiguo socio mío con el que hicimos negocios juntos. Mi arrogante socio siempre estaba celoso de mí e intentaba sabotear nuestro éxito. Tras otro conflicto, decidí poner fin a nuestra cooperación empresarial, lo que hirió su ego. Fue entonces cuando mi hijo desapareció. Pero durante todo este tiempo no podía ni imaginar que un hombre con el que había trabajado durante tantos años pudiera hacer algo así. Tengo una deuda de gratitud con usted. Si necesita algo, no dude en llamarme». Le tendió su tarjeta de visita a Clara y ella la aceptó, diciendo, «Le deseo suerte y le ayudaré en todo lo que pueda». Rápidamente se encontró al antiguo socio del señor García y se inició un proceso contra él. En el juicio demostró ser un hombre cobarde y en el primer interrogatorio confesó todo. Resultó que había mantenido a Fernando en casa de su amigo durante varios meses hasta que perdió la casa a las cartas. Después se vio obligado a trasladar al pobre hombre a otro lugar, lo que contó inmediatamente en el interrogatorio. Fernando fue rescatado pronto, pero tras su encarcelamiento su salud se deterioró mucho. El joven, antaño atlético, se convirtió casi en un inválido, sus piernas, encadenadas durante más de 6 meses, estaban muy dañadas y empezaban a pudrirse. Si no se trataba a tiempo, podía sufrir una septicemia. Gracias al señor García, Clara estaba al corriente de todo lo que ocurría. Empezó a visitar el orfanato con frecuencia, varias veces por semana, para llevar libros, juguetes y ropa para los niños. En algún momento, Clara se dio cuenta de que cada vez que venía al orfanato, intentaba encontrar a la directora y hablar con ella. Un día, cuando el padrino se marchó, Clara se acercó a la señora López con una sonrisa y le dijo, «Usted me predijo un pretendiente rico, y parece que ya lo ha encontrado. Parece que el señor García te ha echado el ojo». La directora se sonrojó e hizo un gesto despectivo con la mano, contestando, «Oh, vamos, Clara. ¿Qué novio? A mi edad. Creo que pasaré el resto del día con mis gatos». El señor García había internado a su hijo en la clínica más cara de la ciudad y estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero para que su hijo se pusiera bien.
pero hay cosas que no se pueden comprar. El señor García estaba sentado en el vestíbulo, mirando en silencio su smartphone. Estoy muy disgustado, Clara. El estado de Fernando deja mucho que desear. Se acaba el tiempo y no encuentran sangre suficiente para él. No puedo ayudarle. Verás, Fernando no es mi hijo biológico. Mi mujer y yo nos queríamos mucho y soñábamos con tener una familia numerosa con muchos hijos, pero por desgracia ese sueño no se hizo realidad. Entonces decidimos adoptar a un niño de un orfanato. En cuanto mi mujer vio a Fernando, se dio cuenta de que tenía que ser nuestro. Por cierto, Fernando no sabe que fue adoptado. Por desgracia, mi mujer falleció cuando Fernando empezaba la universidad. Fue una tragedia devastadora para mí, pero me di cuenta de que tenía que vivir para Fernando. Tras escucharle atentamente, Clara preguntó en voz baja, ¿qué tipo de sangre necesita? Quizá podamos encontrar uno adecuado entre la gente que conocemos. Al oír la respuesta, Clara no podía creer lo que oía, el grupo sanguíneo coincidía con el suyo. Abrumado por la emoción, el señor García la abrazó con fuerza y los ojos se le llenaron de lágrimas. Eres increíble. Nos has salvado otra vez. Te debo la vida. Así que Clara se había convertido en donante de sangre para Fernando, y ahora solo quedaba esperar. Una semana más tarde, Clara volvió a visitar a Fernando. De repente, el señor García entró en la habitación con aire desconcertado, sosteniendo un formulario de datos en blanco. Clara intuyó que podía caerse y se apresuró a socorrerle, sujetándole por debajo del brazo y ayudándole a sentarse en una silla. Rápidamente le sirvió un vaso de agua y se lo entregó. El señor García bebió unos sorbos, expresó su gratitud y volvió al vaso. Al cabo de un rato, miró directamente a Clara a los ojos y dijo, no sé por qué, pero he hecho la prueba de ADN. Ya están los resultados. Fernando y tú sois hermanos. Al oír esto, Clara bebió automáticamente un trago de agua del vaso que tenía en la mano. Tenía un hermano. Pero ¿cómo había sucedido? No lo comprendía. Al ver la confusión de Clara, el señor García la cogió de la mano y le dijo suavemente, averiguaremos las razones, pero ahora tenemos que salvar a Fernando. Pocos días después, el señor García dio respuesta a todas las preguntas de Clara. Contrató a un detective que rápidamente descubrió la verdad. Resultó que los padres de Clara y Fernando habían muerto trágicamente en un accidente. Cuando los mellizos tenían poco más de año y medio, los bebés fueron llevados con su abuela paterna, que más tarde murió de pena. Así que a la edad de casi 3 años acabaron en un orfanato. En ese momento, el señor García y su esposa llegaron al orfanato en busca de un niño y enseguida se encariñaron con Fernando. Por desgracia, el director no les dijo que Fernando tenía una hermana. Nunca os habríamos separado, se disculpó el hombre. De hecho, nos habría encantado teneros a los dos, pero nadie nos informó. Clara empezó a recordar que en su infancia había tenido a menudo un niño a su lado, pero con los años había olvidado cómo era. Sin embargo, a veces aparecía en sus sueños nocturnos, aunque nunca se daba cuenta de que era su hermano. Clara esperaba con impaciencia que Fernando recobrara el sentido y las fuerzas, y por fin había llegado el momento. Corrió hacia él y lo abrazó. Sonándose la nariz y secándose las lágrimas, le contó todo lo que había aprendido del señor García. De pie en el umbral de la habitación, el señor García los vio llorar abrazados. Había tomado una decisión, nunca más permitiría que su hermana y su hermano estuvieran separados. Clara le era tan querida como su propio hijo. Dijo que ahora estaba totalmente en contra de que Clara viviera en el orfanato. Clara, no me importa que sigas trabajando allí. Los niños siempre son una bendición. Pero puedes vivir conmigo y con Fernando. Nuestra casa es enorme, hay sitio de sobra para todos. Además, estarás más cerca de tu hermano. Sin embargo, Clara se negó firmemente, diciendo que no tenían que vivir juntos para verse a menudo. También mencionó que tenía su propia casita en el pueblo,
aunque se dio cuenta de que era imposible vivir en un lugar tan destartalado. Así pasaron los días, día tras día. Clara visitaba a menudo a su hermano en el hospital, cuidándolo como a un bebé. A veces le daba de comer con una cuchara. ¿Por qué me tratas como a un bebé?, preguntó con una sonrisa. Puedo cuidar de mí mismo, lo creas o no. Aprendí a usar la cuchara y el tenedor sola hace unos 30 años. Clara dijo juguetonamente, ya veo lo independiente que eres ahora, aquí tumbado o vendado. Cuando te recuperes, tendrás que hacerlo todo tú sola. Mientras tanto, lo siento, pero como tu hermana, cuidaré de ti. Clara siguió trabajando en el orfanato, dedicándose a los niños. Estaba dispuesta a pasar días enteros con ellos, separándose solo para visitar a su hermano. El señor García siguió visitando el orfanato, pero ahora ya no ocultaba sus intenciones. Siempre llegaba con un gran ramo de flores y se dirigía directamente al despacho del director. Todo el personal bromeaba diciendo que la señora López tenía una aventura con un millonario. Estaba 10 años más joven y aún más guapa que antes. En confianza, le contó con entusiasmo a Clara que el señor García era un hombre muy galante e interesante. Fueron varias veces al teatro, y la señora López volvía de estas salidas muy animada. Mirando a la guapa pareja, Clara les deseaba felicidad. Durante una de sus visitas al orfanato, el señor García sonrió enigmáticamente y dijo, «Clara, ¿te gustaría salir de la ciudad? Fernando ha aceptado acompañarnos y ya está sentado en el coche. He pensado que podríamos invitar también a la señora López a que venga con nosotros. El aire fresco nunca hace daño a nadie». Clara intuyó que tramaba algo, pero no le importó pasar tiempo con su hermano, sobre todo al aire libre. Los cuatro se pusieron en marcha alegremente, sin saber exactamente a dónde iban. Sin embargo, el camino le resultaba extrañamente familiar a Clara. Los lugares parecían los mismos, solo que muchas cosas habían cambiado. En lugar de una carretera llena de baches, el coche circulaba suavemente por el nuevo asfalto. En un pueblo aparentemente abandonado había una hermosa y moderna parada de autobús. Clara ya se había imaginado la vieja y destartalada casa que había heredado de su difunto marido, pero para su sorpresa, en su lugar se alzaba una nueva casa de madera. Delante de la casa había una parcela perfectamente cuidada, con césped y un par de parterres. En lugar de una valla torcida, estaba adornada con un seto nuevo. Clara no daba crédito a lo que veía. El señor García, al darse cuenta de su confusión, le cogió suavemente la mano y le puso la llave, diciendo, «Ya que no quieres vivir con nosotros, tendrás tu propia casa separada. Espero que eso esté casi todo arreglado y que puedas resolver el resto por tu cuenta». A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas y se puso en pie, temerosa de dar un paso. La señora López se acercó, le pasó el brazo por los hombros y le susurró, «Vamos, abre la puerta. Te lo has ganado. Y no te olvides de invitarnos a visitarte». Clara subió tímidamente al porche y con mano temblorosa introdujo la llave en el ojo de la cerradura. En lugar de la puerta rota de la espeluznante cabaña y la cerradura oxidada había una puerta nueva con un picaporte y un timbre bellamente tallados. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Le parecía que nada de esto le estaba ocurriendo a ella, o tal vez solo era un sueño. Con cuidado y despacio empezó a explorar la casa metro a metro. Todo en el interior estaba perfectamente ajustado. Las cortinas, los muebles, la vajilla, todo era nuevo. Era como si lo hubieran comprado con amor. Mientras recorría las habitaciones, Clara lo tocaba todo con las manos, como si quisiera asegurarse de que era real. La devolvió a la realidad la voz de su hermano, «Bueno, ama, ¿podría al menos servir el té a los invitados?», preguntó, apoyándose en la pared. Preguntó, apoyándose en sus muletas en la entrada. Detrás de él, sosteniendo a la señora López bajo el brazo, estaba el señor García. «Por cierto, he comprado algo de comida», añadió y se dirigió al coche.
Pasaron una tarde maravillosa asando brochetas en el césped de la nueva casa de Clara y compartiendo las emociones de semejante sorpresa. No tenía ni idea de que esto pudiera ser tan bonito, exclamó Clara con entusiasmo. Muchas gracias, señor García. Ni siquiera tengo ganas de salir de casa. El señor García miró a la señora López y sonrió. Ahora le pediremos a tu estricto director que te dé una semana de vacaciones. Creo que te lo has ganado. En cuanto a la seguridad, tu hermano puede quedarse contigo. Te proporcionaré víveres y podrás instalarte y sentirte como en casa. La supuesta directora estricta, con una dulce sonrisa, respondió inmediatamente, ¿por qué no? Clara trabaja día y noche, y he aquí una oportunidad como esta. Que se distraiga un poco. La echaremos de menos, claro, pero nos las arreglaremos. Clara les miró confusa y de repente dijo con lágrimas en los ojos, llevo una semana sin ropa. Necesito cambiarme de ropa. Así que es imposible, supongo. Pero el señor García, guiñándole un ojo a su hermano, replicó, hemos pensado en todo. Espero que hayamos adivinado sus dimensiones. Una de las habitaciones que iba a ser tu dormitorio tiene un armario con todo lo que necesitas, blusas, pantalones, chándales e incluso pijamas. Tuve que pedirle a María que me ayudara a comprar todo tipo de cosas femeninas. Hay comida suficiente en la cocina para un par de días, y luego María y yo volveremos. Era la primera vez que llamaba a la señora López por su nombre de pila, y eso la sorprendió. Pero ella le devolvió la mirada con afecto, y él se acercó a ella, la rodeó con el brazo y añadió en voz baja, ¿puedo tutearte, María? La mujer se sonrojó y asintió tímidamente, apartando los ojos. Cuando el señor García y María se marcharon, los hermanos se sentaron en el porche durante largo rato, hablándose de sus vidas pasadas. No parecían tener suficiente el uno del otro, poniéndose al día de los años que se habían perdido. Era más de medianoche. Clara, temblando de frío, dijo, vamos a la cama, hermanito, o nos congelaremos aquí. Aún tendremos mucho tiempo para hablar. Por cierto, mañana puedes dormir todo lo que quieras, porque voy a explorar el bosque local. Aquella noche Clara durmió como un tronco. Incluso se despertó en el mismo lado de la cama donde se había dormido, sin moverse un ápice. Cuando abrió los ojos y vio un rayo de sol que iluminaba la pared a través de las cortinas, la mujer sonrió feliz. Era la primera vez que se despertaba en su propia casa. Era difícil de creer, pero era cierto. Se atrevió a adentrarse en el bosque, procurando no hacer ruido para no despertar a su hermano. El tiempo era espléndido. El día había sido caluroso y soleado, pero aún refrescaba a primera hora de la mañana. Las gotas de rocío brillaban en la hierba. Tarareaba para sí misma y caminaba por el sendero, admirando el verde del bosque. No sabía cuánto tiempo llevaba vagando, pero cuando estaba a punto de volver a casa, se dio cuenta de que se había perdido. Intentó recordar de dónde había venido, buscando cualquier cosa notable o familiar, pero todo fue en vano. Agotada, la mujer se sentó en un viejo tocón bajo un gran árbol y preguntó confusa, ¿qué ocurre? Clara parecía tener un buen sentido de la orientación, pero seguía perdida. No quiero morir sin vivir en mi nuevo hogar, pensó. En ese momento, una voz infantil llegó desde detrás de ella, no te mueras. Eres tan joven y hermosa. No tienes por qué. Te llevaré con papá y él te salvará rápidamente. Él salva a todo el mundo, a los pájaros, a los animales e incluso a las personas. Mi papá es guardabosques. Clara se dio la vuelta y vio a una criaturita de pelo rizado de unos 6 años que parecía un ángel. El niño la cogió de la mano y la llevó a un lado. Entonces Clara se dio cuenta de que el niño cojeaba de una pierna y sintió pena por él. Le sugirió, ¿por qué no te llevo en brazos? Puedes decirme a dónde ir. Pero él se detuvo y contestó muy serio, no tienes que compadecerte de mí. Ya soy mayor. Estoy acostumbrado a esto. Me hice daño en la pierna hace mucho tiempo,
cuando vivía mi madre. Subí tontamente al desván y me la lastimé. Pero papá dice que algún día tendremos dinero suficiente para ir a la ciudad a operarnos, y no tenemos tanto dinero como necesitamos. Le dije que crecería y ayudaría a ganarlo. Clara estaba asombrada de lo maduro que era aquel chico para su edad, y le dolía el corazón por Carlos, como se hacía llamar el muchacho. Caminaron durante unos 20 minutos, y durante ese tiempo el chico no dio ni una sola muestra de cansancio. Cuando llegaron a un claro luminoso con una gran casa de troncos en el centro, el muchacho gritó: «Esta hermosa señora casi llora en el bosque y dice que va a morir. Le prometí que usted la salvaría y la traje aquí». Solo entonces Clara se dio cuenta de a quién estaba gritando. En la esquina más alejada de la parcela había un joven alto con un hacha en las manos. Solo llevaba pantalones y el torso desnudo. Clara admiró al apuesto desconocido, bronceado y musculoso, y cuando sus ojos se encontraron, bajó tímidamente la mirada. «Tienes razón, Carlos. Mujeres tan hermosas no deberían morir», dijo el hombre mientras bajaba el hacha. «Pero primero le daremos té y luego la ayudaremos». Mientras tomaban el té se reunieron y contaron un poco sobre sí mismos. El hombre, que se llamaba Pablo, era viudo. Su mujer había muerto de cáncer hacía un par de años y él se había quedado con un hijo pequeño en brazos. Incapaz de quedarse donde eran felices, se hizo guardabosques y se llevó a su hijo con él. Clara, por su parte, habló de su matrimonio no tan feliz, del testamento, de la casa y de la búsqueda de su hermano. Se sorprendió de la facilidad con que contó todo esto a la primera persona que conoció, y le pareció que conocía a Pablo desde hacía años y que no quería separarse de él para nada. Llegó a casa por la noche y vio la cara asustada de su hermano. «¿Por qué me has dado semejante susto?», empezó indignado. No encontraba paz. «Has estado fuera todo el día. ¿Y si te hubiera pasado algo?». Ella sonrió enigmáticamente en respuesta y dijo con voz misteriosa: «Sí me ha pasado algo, hermano. Creo que me he enamorado. Es tan fuerte, tan guapo, tan extraordinario que podría escuchar su voz el resto de mi vida, y tiene un niño pequeño que necesita atención médica». La escuchó atentamente y respondió: «Debemos informar al padre sobre el pequeño. Seguro que encontrará la forma de ayudarle. Pero prométeme, hermana, que no volverás a asustarme así. No podría soportar que te pasara algo». Clara se acercó a su hermano y, rodeándole con los brazos, le susurró: «Ni hablar. Nunca volveremos a perdernos. Siempre estaré a tu lado, no solo cuando necesites mi ayuda». Pablo visitaba a Clara casi todos los días, llevándole arándanos, fresas u otras golosinas. Incluso conocieron a Fernando y se hicieron amigos. Los hombres tenían muchos temas de conversación, y Clara estaba contenta de poder ver a Pablo todos los días. Y cada vez que venían, Carlos corría hacia Clara y se acurrucaba con todo su cuerpecito y le susurraba, y Clara siempre le contestaba susurrando, y era verdad. No quería dejar a Pablo ni al niño, y no podía imaginarse volver a la ciudad y vivir sin ellos. En su día libre, el señor García y María vinieron a visitar a su hijo Pablo. Se reunieron alrededor de la mesa, disfrutando de su mutua compañía. María trajo deliciosas tartas y Clara hizo sopa de setas con las setas que habían traído Pablo y Carlos. Durante la cena, el señor García parecía agitado por algo. Normalmente alegre, se quedó pensativo, mirando de vez en cuando a María. Por fin, armándose de valor, se levantó y dijo: «Hijos, llevo mucho tiempo pensando y dudando, pero ya estoy preparado. Por primera vez en mucho tiempo soy verdaderamente feliz. Tengo a mi hijo conmigo y ahora he conocido a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida». Se volvió hacia la atónita María y continuó: «María, aunque ya no soy joven, quiero pedirte delante de mis hijos y de nuestros invitados que te conviertas en mi esposa. A cambio, prometo amarte por el resto de mis días». Hubo un momento de silencio, pero tras una breve pausa, enjugándose una lágrima, ella respondió en voz baja: «Por supuesto que acepto.
Yo tampoco puedo imaginarme la vida sin ti. Alborozado, le puso un anillo en el dedo y la besó con firmeza, haciendo que ella se sonrojara y dijera, ¿qué haces? Aquí hay niños. A esto Carlos murmuró en voz baja, no soy un niño, y ya he visto antes a hombres y mujeres besándose en el cine. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Cuando todos terminaron de reírse, Pablo se levantó. Su expresión seria decía que él también llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. No sabía cómo decirlo ni cuándo decir lo que quiero decir ahora, empezó ansioso. Pero ya que hoy parece ser el día de la confesión, yo también quiero confesar delante de todos ustedes que he desarrollado fuertes sentimientos por una persona. Clara, Carlos y yo te hemos cogido mucho cariño esta semana y no queremos que te vayas, dijo Pablo. Carlos corrió inmediatamente hacia Clara, cojeando, y se aferró a ella. Casi gritaba, no te vayas, por favor. Me pondré enfermo sin ti, y papá también. Quiero que seas mi mamá para siempre. Pablo, sonriendo tristemente, añadió, bueno, hijo, te me has adelantado. Me gustaría mucho que te quedaras con nosotros, Clara. Me doy cuenta, por supuesto, de que todavía no nos conocemos muy bien. Pero ya sabes que Carlos y yo estamos deseando verte. Fernando no pudo aguantarse y se dio una palmada de felicidad en la rodilla, exclamando, Dios, viéndote, me gustaría casarme a mí también. Pero todavía no hay nadie con quien casarse. Clara, di que sí. Pablo es un buen hombre. No te defraudará ni te hará daño. Clara, abrazando fuertemente a Carlos y acariciándole la cabeza, contestó en voz baja, ¿cómo negarme a tanta felicidad, ser madre de un ángel tan maravilloso? Unos meses más tarde, se celebraban 2 bodas en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Las novias llevaban vestidos de colores claros y cada una pequeñas flores blancas en el pelo. Los novios, vestidos con estrictos trajes perfectamente ajustados, se presentaban galantemente de la mano antes de entrar en el salón. Pero el más guapo de todos era un chiquillo de piel clara con camisa de traje color crema y pajarita. Literalmente brillaba y no soltaba la mano de una de las novias. Pablo le susurró bromeando a Clara, hasta estoy confundido sobre quién de los dos es el novio, si Carlos o yo. A lo que Clara, besando cariñosamente a su marido, contestó, os quiero por igual. Después de la boda, Clara se fue a vivir con Pablo permanentemente. El señor García encontró buenos especialistas y pagó la operación de la pierna de Carlos. Al cabo de un año, Carlos ya montaba en una bicicleta que le regaló su nuevo abuelo. El señor García disfrutaba dando clases al niño y a Carlos le gustaba quedarse a veces en su casa del pueblo, al igual que a su marido. En uno de esos viajes, Carlos entró en la cocina donde María estaba preparando la cena. Susurró en tono de conspiración, abuela, pronto voy a tener hermanos. Oía mamá contándoselo a papá. Se fue a la ciudad y cuando volvió enseñó unos papeles y le dijo a papá que se preparara para criar 2 más. Él la abrazó y le dio vueltas por la habitación, casi dejándola caer. 8 meses después, una gran familia se reunió a la entrada de la maternidad. Entre ellos había una hermosa pareja de ancianos, 2 hombres que llevaban enormes ramos de flores y un niño que sujetaba con fuerza la mano de su padre. Todos se apresuraron alegremente hacia la salida cuando una feliz Clara apareció en la puerta con 2 bebés envueltos en mantas rosas.